tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta programación, La Verdad Te Hará Libre, programa de la Renovación Carismática Cristiana, Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchán, y le doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus hogares a través de esta programación y llevarles un tema que comencé compartiendo ayer y hoy quiero continuar con ese tema sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios, la gracia que tenemos nosotros con Dios, la gracia que Dios nos da a nosotros, y realmente es algo maravilloso y hermoso lo que Dios nos da a nosotros, la gracia. Vivimos por gracia, vivimos por la gracia del Todopoderoso. Y quiero tomar este pasaje. Ayer vuelvo a tomar el mismo pasaje. Génesis 6, versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios quería destruir la tierra por la maldad del ser humano, aunque no pensó en destruirlo cuando formó a Adán y Eva, que ellos desobedecieron, aunque Él les había alertado, pero ellos terminaron desobedeciendo, engañados por la serpiente. No dice en esos versículos que Dios pensó destruir al ser humano, porque solo lo vio como desobediencia, aunque esa pequeña, que es grandísima desobediencia, trajo la condenación a toda la humanidad. Pero cuando Dios piensa y dice: voy a destruir la tierra y todas las bestias, lo dice en Génesis 6, versículos anteriores a 6 y 7. Y dice: voy a destruir todo. Pero dice: pero halló gracia en Noé. O sea, algo vio Dios en Noé, que aunque también estaba el pecado en él, aunque también estaba el pecado, Dios vio algo. Aunque Noé también tenía el pecado de Adán que se transmitió, sin embargo, halló gracia, quiere decir, algo vio en este ser. Les voy a leer el significado de gracia. Gracia, un concepto que hay en la teología cristiana, se entiende por gracia divina o gracia santificante, un favor o don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, salvarse o ser santo. Como también se entiende el acto de amor unilateral o inmerecido por el que Dios llama continuamente las almas hacia sí. Más que todo la gracia de Dios es algo inmerecido para el hombre, algo inmerecido, que el hombre no merece por causa del pecado, pero gracia es una oportunidad que Dios da, pero que también ve Dios en el ser humano, algo diferente ve en algunos, porque la gracia, si nosotros miramos, tiene que ver con Jesús. Pero, ¿qué ocurre? Proverbios 3, versículo 3 nos dice lo siguiente. Proverbios 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. Quiere decir que digamos, aquí está como la fórmula o la forma de que Dios nos vea con gracia y también que Dios ponga gracia en las personas para que de alguna forma seamos aceptados. Dice, vuelvo y les leo, Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 3 y 4. Nunca se aparte de ti la misericordia. Quiere decir que una persona misericordiosa, Dios ve gracia en esa persona. Dice, misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón
y hallarás gracia. Entonces quiere decir que la gracia de Dios tiene que ver con ser misericordioso, tiene que ver con tener amor. La gracia de Dios tiene que ver con ser diferente a las demás personas. Esto es lo que vemos. Y les recuerdo, Noé era alguien que venía con el pecado de Adán y Eva. Sin embargo, Dios vio gracia en Noé. José, del que les hablé ayer, en la cual el Señor me dio una palabra muy hermosa del tema de ayer, también de la gracia, la primera parte. Vemos entonces que Noé, Lot, José, de Dios sueños, Dios, y por esos sueños él luchó para que esos sueños se cumplieran. Él perseveró en los sueños, esperó en los sueños, pero no solamente esperó en los sueños así solamente, sino que por de esos sueños, por esperar y perseverar, vino un proceso en José. Pero no fue porque Dios le dio un sueño que lo metió en una situación de desierto, no. Fue porque algo había en él que tenía que cambiar, pero sin embargo, dice el Génesis 39, y Dios estaba con José. O sea, realmente lo que podemos ver es que es una bendición esto de la gracia de Dios. Ahora, pensemos por un momento. La gracia de Dios tiene que ver con algo que Dios ve en el ser humano, que aunque está el pecado de Adán, algo bueno tiene. Es misericordioso, proclama la verdad, guarda la verdad. Tengan siempre presente esto. La gracia de Dios es un regalo de Dios inmerecido, pero que Dios quiere darlo al ser humano, porque Dios es Dios y es un Dios de misericordia. Les voy a leer un pasaje que nos habla sobre la situación de la gracia. Filipenses 4:23 dice: la gracia del Señor Jesús el Mesías sea con vuestro espíritu. Tiene que ver que la gracia es por Jesús. Primera carta a Corintios 1:4. Ya vamos a entrar en el tema, estoy solamente dando una introducción. Pongan atención. Primera carta a Corintios 1, versículo 4. Dice: doy gracias siempre a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesús el Mesías. Romanos capítulo 5, versículo 15 al 18. Pongan atención lo que dice estos versículos. Pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron, ¿cuál es ese uno? Adán. Por la falta de Adán murieron muchos, mucho más abundó la gracia de Dios para los muchos y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Mesías. Pero con el don no sucede como con el juicio transmitido por medio de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió de una sola transgresión para condenación, pero el don gratuito vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Porque si por la falta, por la transgresión del uno, la muerte reinó por medio del uno, significa Adán, mucho más reinarán en vida por uno, Jesús el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también, esto lo dice, estoy leyendo Romanos 5, 15 al 18, así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida.
Versículo 20. Así la ley entró para que el pecado abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Para explicar un poquito y no dejarlo en muchas palabras y un palabrerío que cualquiera puede decir bonito que habla, pero no entiendo nada. Bueno, lo que quiere decir es que así como por el pecado de Adán, fíjese, para que el pecado abundara, pero por donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pongan atención, el pecado de Adán y Eva causó condenación para toda la humanidad. Y esa desobediencia de Adán y Eva nos está afectando a todos nosotros. Pero Dios da una oportunidad con Jesús, con el Hijo de Dios, con ese ser que vino del cielo, que tomó forma humana y se hizo como nosotros. Y aunque el hombre está condenado por ese pecado de desobediencia, la gracia significa una oportunidad, algo que Dios ve en nosotros, aunque no merecemos por la conducta. Dice, les leo otra vez, Romanos 5, 20 y 21. Así la ley entró para que el pecado abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesús el Mesías, Señor nuestro. Todo esto nos muestra es qué gracia de Dios es la que ve en nosotros y tiene con nosotros y quiere con nosotros para darnos una oportunidad. Vuelvo y les digo, Dios quería destruir al ser humano por causa de la maldad, no por el pecado, Él los quiso destruir, no, sino porque la maldad se multiplicó. Había una depravación. En Génesis 6 había mucha maldad. ¿Y qué ocurrió? Dios quiso destruir, dice, pero vio a un hombre diferente. Vio a un hombre diferente a los demás, que aunque también cometía errores, aunque tenía el pecado de Adán, se comportaba diferente. Dijo, bueno, con este que es un poco diferente, un poco mejor, voy a darle una oportunidad a través de él y de sus hijos y su esposa para que haya una nueva oportunidad en la humanidad. Dios quiso hacer esto. Ahora, quiere decir que la gracia tiene que ver con la oportunidad que Dios nos da, que no merecemos, pero que Dios lo quiere dar para que el hombre se acerque. Gracia no significa perdón. Pongan atención. Gracia no significa perdón. Gracia significa una oportunidad para que el hombre se acerque y pida perdón. Gracia es algo que Dios ve en el hombre que es misericordioso, como dice Proverbios 3 y 4. Pero miremos este versículo que es el que vamos a entrar en el tema. Lucas 1:30. El tema es con este versículo. Lo demás fue una introducción. Lucas 1:30 dice, pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Sobre esto quiero hablar. Lo invito para que llame a alguien, lo invito para que llame a un amigo y diga, mira, van a hablar sobre la gracia de Dios en María, la Virgen, la Madre de Jesús. Sobre eso quiero hablar. Vamos a un video. Continuamos en esta programación La Verdad Te Hará Libre y estoy hablando sobre la gracia de Dios en el hombre. ¿Por qué razón la Biblia nos habla de la gracia? Nos habla de la gracia porque es un regalo inmerecido de Dios al hombre, aunque está condenado a muerte, pero es algo que Dios pone en el ser humano y que da por la conducta del ser humano, por la buena conducta.
Pero gracia, que la gracia de Dios esté con nosotros no quiere decir que esté sin pecado. No, eso no significa. Gracia es dado a todos los seres humanos que, aunque somos pecadores por causa del pecado de Adán, aunque hoy en Cristo Jesús somos una nueva criatura, es lo que vemos con respecto a esto. La Biblia nos muestra en el pasaje que estoy leyendo, Lucas capítulo 1, versículo 30, Dios envía un ángel a hablar con una mujer virgen, una mujer. ¿Por qué razón Dios la escogió a ella? Proverbios 3, versículos 3 y 4 dice que para que una persona, la gracia de Dios esté sobre esa persona, es porque es misericordioso, es porque es compasivo, es porque la verdad de Dios está en él, es porque tiene los mandamientos de Dios guardados en su corazón. Y eso vio Dios en Noé, vio Dios en Lot, vio Dios en Moisés, vio Dios en José, vio Dios en muchos hombres. Pero cuando aparece el Nuevo Testamento, vemos que el ángel, Dios envía un ángel y le dice a María, la Virgen, le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y esto quiere decir que el Señor vio algo en ella. Ahora, hablar de este tema para algunos causa molestia, pero espero que me pongan atención y, como dice el apóstol Guillermo Maldonado, no me cambie el canal, deje que le explique qué es lo que ocurre. Dios halló gracia en ella, y si halló gracia en ella era porque necesitaba. Igualito como, fíjese que son las mismas palabras con Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y Noé qué? También cometía faltas. María halló gracia ante los ojos de Dios, pero han malinterpretado a María la Virgen, la han malinterpretado, han dicho cosas que la Biblia no enseña. Fíjese que estuve mirando por internet, ahora estoy mirando por internet una información. Pongan atención lo que dice: el Papa Pío IX proclamó el 8 de diciembre de 1854. 1854 podríamos decir que son 160 y casi 2 años. Hace 162 años, este Papa católico, Pío IX, proclamó en su bula que era verdad revelada por Dios, dijo él, y que todos los fieles tenían que creer firmemente que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original. Esto lo dirían los primeros apóstoles. Esto lo dirían los sucesores de los apóstoles 100 años después, 200 años después, 300 años después. Fíjese que fue 1854 años después, 1854 años después, que este sacerdote, papa, declaró que la Virgen María era inmune de toda mancha de pecado. Esto ha traído un engaño a la gente
y me perdonan, me disculpan, como dijo el de Betty la Fea, perdone pero disculpe. Esto no lo dice la Biblia. Le están colocando y dando una posición que el Señor no lo hizo. El Señor Jesucristo, cuando en Juan 2, ella le dijo, hijo, se acabó el vino. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, ¿a ti y a mí qué? ¿Y eso? O sea, no es mi hora. ¿A ti qué? En otros pasajes muestran cuando le dijeron, bienaventurados los pechos que te amamantaron, le dijo una mujer. O sea, ¿qué estaba haciendo esa mujer? Exaltando a la madre de Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Que no era así. Ella dijo, bienaventurados los pechos que te amamantaron. Jesús no dijo, claro, es la madre mía, no. Él no dijo esas palabras. Hubo otro pasaje también donde dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que están escuchando la palabra. Ella era la madre de Jesús, pero no podía estar. Jesús no vino a exaltar a María. Jesús no vino a exaltar a Pedro. Jesús no vino a exaltar a ninguno de los apóstoles. Jesús no vino a exaltar a Moisés, ni a Elías, ni a Abraham. Jesús vino a exaltar al Padre Celestial. Pero hoy están diciendo cosas que no enseñaron los apóstoles ni enseñó Jesús. Están diciendo que dicen que porque halló gracia, que entonces fue formada ella sin pecado. Y de ahí vienen todos estos errores por estar diciendo lo que no dice la Biblia, por estar diciendo lo que no enseñó Jesús ni los apóstoles. Y con esto no estoy rebajando, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Por eso hay tanto engaño, por eso hay tanto error, porque se está dando honra. La Biblia dice que debemos dar gloria y rendir culto solo a Dios. Y son errores que se han cometido. Y pienso que la Virgen María no tiene la culpa de que estén engañados y engañando, porque ella desde un comienzo, la Biblia muestra que ¿qué decía ella? Ella guardaba todo en su corazón. Todo lo que querían exaltarla, ella guardaba en su corazón. La querían ofender y ella guardaba en su corazón. Veía el dolor de Jesús y ella guardaba en su corazón. Ella no quería que la pusieran como hoy la están colocando. La tienen en altares, la tienen en imagen, les prenden velas, la tienen en las escuelas. Esto no le agrada a Dios. Le rezan, esto no le agrada a Dios. El Santo Rosario, eso no le agrada a Dios. Y cualquiera dice, pero por favor, hay algunos que se molestan y dicen, pero ¿por qué no habla del amor de Dios? ¿Por qué no habla de la fe? ¿Por qué no habla? Sí, pero mientras siga con ese engaño tiene trancado a su vida. Y si muere en esa condición, después no diga cuando llegue a la presencia de Dios, a mí nadie me habló que no le rindiera culto a su mamá. Jesús vino a honrar y a decir que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Jesús no dijo pidan a ella. Jesús dijo me voy, pero les voy a dejar un intercesor que permanecerá siempre con ustedes, el Consolador, el Espíritu Santo. Jesús dejó su nombre para que usáramos su nombre. Jesús no dejó otro nombre. Pero tristemente están diciendo lo que la Biblia no dice. Fíjese que fue en el año 1854 cuando este Papa Pío IX, en su bula, un comunicado que sacó, dijo estas palabras, que ella era, desde su concepción, fue inmune de toda mancha de culpa original. Y les explico este punto para que vayamos a otro video.
Pongan atención lo que les voy a decir. Si cualquiera cree que para que Jesús naciera, Jesús, ¿por qué si dice la Biblia que Jesús nació sin pecado? Porque Él viene de Dios, Él es la palabra de Dios y vino y se formó en el vientre de ella, así como hoy entendemos que hay mujeres que prestan el vientre solamente para que se engendre espermatozoide con óvulo de otra mujer y otro hombre en el vientre de una mujer. Eso fue lo que hizo Dios. Usó el vientre de ella para que viniera y naciera Jesús. Pero error es decir que para que Jesús, y creer que para que Jesús pudiera nacer sin pecado, ella tenía que nacer también, estar sin pecado, y el pecado de ella, una muestra, pongan atención, una muestra de que en ella estaba el pecado de Adán, es porque Dios halló gracia en ella. ¿Y cómo es eso? No se entiende. Sí, la gracia es dada para los pecadores. La gracia es dada para todos los hombres que no merecemos perdón, pero que la gracia es una oportunidad que Dios da. Y si la Biblia dice que halló gracia en Noé, también halló gracia en María la Virgen. La gracia es dada para los hombres que no merecen, pero que es una oportunidad de Dios. Y ella era una como Noé. Que fue un instrumento de una forma diferente, sí, porque vino el Salvador. Eso sí es verdad, no puedo decir que no. Pero pongan atención, si cualquiera cree que ella fue sin pecado original, entonces lo lógico es que para que ella pudiera nacer sin pecado, la mamá de María debía ser sin pecado original. Y la abuela de la Virgen María también debía ser sin pecado original. Y la tatarabuela debía ser sin pecado original. Y si buscamos toda la descendencia anterior de María, llegamos a una mujer que fue la que desobedeció, que se llamó Eva. Si cualquiera cree que María fue sin pecado, entonces estamos dándole la razón al diablo de que Eva no cometió pecado, que era mentiras, que no se iba a morir. Sí, me entendieron. Y cualquiera dirá, pues ¿cómo voy a decir que sí entendí si estoy allá y usted aquí? Vuelvo y les digo, para poder aceptar o creer, los que están creyendo que ella vino sin pecado, lo lógico es que la madre de María vino sin pecado, la abuela vino sin pecado, la tatarabuela vino sin pecado, y todas las mujeres por las cuales vino María y llegó María tenía que ser sin pecado para que ella fuera sin pecado, y llegamos a Eva, que fue la que pecó. Entonces es una mentira. Con esto no estoy diciendo que María sea una pecadora, no. El pecado de Adán no quiere decir pecadores, solamente es una marca. Ella era una mujer misericordiosa que se guardaba y por eso Dios la escogió. Vamos al video y continuamos con esta parte final de la gracia de Dios. Continuamos en esta programación y estoy hablando sobre la gracia de Dios. El pasaje que tomé fue Lucas 1, versículo 30, donde el ángel le dice a María: has hallado gracia delante de Dios. A Noé también le dijo en el capítulo 6, versículo 8, Noé halló gracia ante Dios. Diferencia entre los dos, que por Noé se formó el arca y los que entraron en el arca fueron salvos, tipología de Cristo. Y con María, la diferencia es que a través de ella vino el Salvador. ¿Por qué Dios la escogió a ella? Primera carta a Pedro, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5, en la parte B, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué Dios la escogió a María, también a Noé, también a Lot, también a José,
a Moisés? Porque eran humildes. Quiere decir que la gracia de Dios está sobre los humildes. Dios halló gracia en María por ser una mujer humilde, misericordiosa. Pero no podemos decir lo que nos dice la Biblia. Han dicho una cantidad de barbaridades que no está escrita en la Biblia. Y no podemos nosotros decir lo que no está escrito. Ojalá me acepte la invitación un sacerdote para que viniera y compartiera conmigo sobre este tema. Voy a invitar, hace años invité a un sacerdote y hablé otros temas, no hablé sobre esto. No recuerdo un sacerdote, hace ya como unos 2 o 3 años. Pero ojalá que acepten la invitación y nos expliquen o nos enseñen que lo que dicen lo dice la Biblia, pero si lo que dicen no lo dice la Biblia, ¿dónde está el error de todo esto? Que están creyendo lo que no dice la Biblia, porque la Biblia es la constitución del cristiano. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Y pasa en Venezuela y pasa en cualquier país del mundo entero, que todos tienen la constitución de cada país y las leyes se aplican o se toman de acuerdo a la constitución del país. Hoy no puede ningún político o un abogado decir, pero es que yo quiero decir esto. Bueno, ¿y usted en qué se ampara? En lo que yo digo, no tiene valor. No tiene valor lo que cualquiera puede decir si no lo dice la constitución de un país. Aquí en Venezuela, la constitución de Venezuela, tienen que cada quien someterse a la constitución de Venezuela porque somos venezolanos. O igual si es un extranjero tiene que someterse por si vive aquí. Pero de esa misma forma es con la Biblia. La Biblia es la constitución de Dios. Y cualquiera, porque es que tristemente hay muchos hablando cosas que no están dentro de la constitución de la palabra de Dios, diciendo que tienen que aceptarse como palabra de Dios cuando Dios nunca dijo eso. Y por eso es que tienen tantos inventos diciendo una cantidad de barbaridades. Hay un libro que el Señor me permitió sacar, 2 libros, ya tengo 2 libros. Uno que se llama De la tradición a la iglesia, donde habla el testimonio de la renovación carismática, nacer de nuevo, desde que estamos en la Iglesia Católica de Ureña y de Aguascalientes, hasta el año 2000, desde el 90 al 2000, habla esa historia, y también del 2000 hasta el 2015. Continúa ahorita la historia, 2016, pero es aparte. Ahí está la historia y ahí muestra la razón de lo que ocurrió. Usted puede adquirir esos libros en San Antonio, Librería Virginia o Librería Cristiana de Cumari, Jezreel creo que se llama, o en la oficina de la iglesia. Ahí están esos 2 libros. El primer libro se llama Revelación del Yo Soy, quiere decir lo que dice la Biblia, no lo que yo digo, no lo que a mí me pareció, lo que dice la Biblia sobre Jesús, sobre el nombre de Dios, sobre el nombre de Jesús, pero también la historia de la iglesia. Y ahí en ese libro de la tradición a la iglesia habla todo esto que estoy diciendo. Usted no puede aceptar que alguien venga a hablarle bonito, supuestamente de Dios, cuando usted le dice, ¿y dónde dice en la Biblia lo que usted me está enseñando para aprender más? No, eso no está, eso Dios lo dio aparte. Sí, eso aparte es del diablo. ¿Y cómo, cualquiera va a decir, ¿y cómo me va a ofender? Sí, porque lo mismo que alguien pueda decir, no, pero es que yo quiero aplicar una ley, pero no está en la Constitución de Venezuela, no tiene valor.
tiene que estar dentro de la Constitución para ser aceptada, para ser respaldada, para ser respetada. Igualito, tiene que estar dentro de la Biblia, y en la Biblia no dice que María fue sin pecado original. Tampoco dice que hay que pedirle a ella, tampoco dice que hay que pedir, que hay que hacer el rosario, tampoco dice que hay que pedir a los muertos, bueno, etcétera, etcétera, como dice el sacerdote Jaime Amaya. Bien, este era el tema que quería compartirles. Les invito para que sigan sintonizando esta programación, lunes a viernes, 6 a 7 de la mañana, Despertar con Dios, y 1 a 2 de la tarde, programa Nacer de Nuevo, de la Renovación Carismática Cristiana, Nacer de Nuevo. Que el Señor les bendiga y les guarde.